Muy buenas. Hoy vamos a desgranar los principios fundamentales del derecho administrativo. Entender bien esta materia es absolutamente clave, no solo para comprender cómo funciona el Estado por dentro, sino para dominar de verdad el control del poder público. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a definir qué es eso del derecho administrativo como derecho público común. Después veremos por qué se dice que es un microcosmos jurídico. En tercer lugar, exploraremos sus relaciones con otras ramas del derecho. El cuarto punto es crucial, el sometimiento a la ley. Y para terminar, hablaremos de un fenómeno muy actual, la llamada huida del derecho administrativo. Vamos a ello. Empezamos por el principio, como debe ser. Para construir un conocimiento sólido tenemos que partir de una buena base, de una definición que capture la verdadera identidad y la esencia del derecho administrativo. A ver, la definición de manual nos dice que es la parte del ordenamiento que regula a la administración pública. Pero la clave, lo importante, está en esa palabra, singulares. ¿Por qué es un sujeto singular la administración? Pues porque persigue el interés general y para conseguirlo tiene unos poderes que no tiene nadie más, unas potestades exorbitantes. Y es precisamente esa singularidad la que exige, la que justifica que tenga un derecho propio y específico. Esta frase de Santi Romano, que puede sonar un poco teórica, es oro puro para entender esto. Lo que nos viene a decir es que el derecho no es solo un montón de leyes sueltas, sino un sistema, un todo organizado con una lógica propia. Y el derecho administrativo es el ejemplo perfecto. Es un ordenamiento completo, un sistema coherente pensado para regular al poder público. Esta es una idea central, un pilar fundamental. Pensadlo así, de la misma manera que el derecho civil es la base, el derecho común para todo el ámbito privado, el derecho administrativo es el derecho común para todo el derecho público. ¿Y esto qué significa? Pues que sus principios y sus reglas, cómo se hace un procedimiento, cuando un acto es nulo, el sistema de recursos, sirven de base para otras ramas como el derecho financiero o el urbanístico cuando éstas tienen alguna laguna. Vale, y esta idea de ser el derecho común nos lleva directamente a una de sus características más fascinantes, su autonomía. Vamos a analizar qué significa exactamente que el derecho administrativo funcione como un sistema autosuficiente, casi como un universo propio. Que sea autónomo quiere decir, en la práctica, que tiene una capacidad increíble de autointegración. O sea, si nos encontramos con una situación que no está regulada en una ley, con un vacío legal, el derecho administrativo no necesita ir a buscar la solución al derecho civil como pasaba antes. No, se completa a sí mismo, acude a sus propios principios generales: legalidad, interés general, eficacia, confianza legítima, proporcionalidad. Esto le permite dar siempre una respuesta coherente desde su propia lógica. Para estudiarlo o para organizar todo este universo en la cabeza, académicamente se suele dividir en dos grandes bloques. Por un lado, tenemos la parte general, que es donde están los cimientos, los conceptos que se aplican a toda la actividad de la administración, las fuentes del derecho, el acto administrativo, los contratos, la responsabilidad. Y por otro lado, está la parte especial, que es donde se aplica todo eso a sectores concretos: urbanismo, sanidad, medio ambiente, educación, etc. Pero ojo, que sea autónomo no significa que viva en una burbuja, ni mucho menos. El derecho administrativo forma parte de un sistema jurídico global y por tanto está tejiendo relaciones constantemente con otras ramas del derecho. Y de todas esas relaciones hay una que es la más importante, la más intensa. Es sin ninguna duda la que tiene con el derecho constitucional. Es una conexión, por así decirlo, umbilical. ¿Por qué? Porque es la Constitución la que diseña la estructura del gobierno y la administración, la que nos da los derechos fundamentales frente al poder y la que fija las reglas básicas de cómo debe actuar. Esta cita de Fritz Werner es que lo clava, es perfecta para entenderlo. El derecho administrativo es, en esencia, la Constitución hecha realidad, llevada a la práctica del día a día. Es coger los grandes principios constitucionales y desarrollarlos en normas y procedimientos concretos. Pero no solo vive del constitucional, hay otras conexiones que son clave. Con el derecho de la Unión Europea, por ejemplo, cuya influencia es brutal en temas como contratos públicos o medio ambiente. Con el civil y el mercantil, de donde toma prestados conceptos como bienes o contratos. Con el derecho penal, con el que comparte esa capacidad de castigar del Estado, el ius puniendi. Con el laboral, obviamente, para regular a su personal. Y también con el internacional, a través de los tratados. Bien, llegamos ahora al corazón del sistema, al principio capital del derecho administrativo, a la regla de oro que fundamenta nuestro Estado de Derecho, el sometimiento pleno y absoluto de la administración a la ley y al derecho. Y esta es una de las distinciones más importantes que hay que tener meridianamente claras. Para nosotros, los ciudadanos, la regla es la libertad.
Podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba expresamente, pero para la Administración la lógica es justo la contraria. Se rige por el principio de vinculación positiva. Solo y exclusivamente puede hacer aquello para lo que una ley previa le ha autorizado. Si no hay una ley que le dé ese poder, simplemente no lo tiene. ¿Y por qué esta regla tan estricta? Pues la razón es sencilla pero muy profunda. La Administración es una organización puramente instrumental. No tiene fines propios. No representa una voluntad propia como el Parlamento. Su única misión, como dice el artículo 103 de la Constitución, es servir con objetividad al interés general. Y es la ley, que es la expresión de la voluntad popular, la que le dice cuál es ese interés y qué herramientas tiene para conseguirlo. Claro, esta sumisión tan estricta a la ley, con sus procedimientos formales, sus controles, pues genera una tensión con la necesidad de ser ágil y eficaz en la gestión. Y de este choque nace un fenómeno muy interesante, conocido como la huida del derecho administrativo. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta de fondo, una pregunta clave. ¿Es lícito que la Administración busque atajos para saltarse su propio régimen jurídico, para eludir ese sistema de garantías que está diseñado precisamente para controlarla? ¿Todo en nombre de una supuesta mayor agilidad? Pues este fenómeno consiste básicamente en eso, en la creación por parte de la Administración de entes instrumentales, ya sean sociedades mercantiles públicas, fundaciones, consorcios, que formalmente se rigen por el derecho privado. El objetivo es claro: ganar flexibilidad y rapidez al evitar, por ejemplo, la rigidez de la ley de contratos del sector público o las normas de selección de funcionarios. Ahora bien, el ordenamiento jurídico no es ingenuo y establece límites para evitar que esto se convierta en un fraude de ley. La línea roja fundamental, la que no se puede cruzar jamás, es el ejercicio de potestades públicas. Una sociedad mercantil pública, al ser un ente privado, nunca podrá expropiar o poner multas. Y si un ente de estos del sector público ejerce esas potestades, en ese momento y para esa actuación queda sometido sí o sí a las reglas del derecho administrativo. Hay que decir que en los últimos años esta tendencia a la huida se ha frenado un poco, principalmente por dos factores. El primero, la crisis económica, que obligó a meter la tijera en todo este sector público instrumental para controlar el gasto. Y el segundo, y quizá más importante, ha sido el derecho de la Unión Europea, que obliga a que las garantías de transparencia y competencia se apliquen a cualquier entidad que maneje dinero público, da igual la forma jurídica que tenga. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que en el fondo es el gran dilema de la administración pública moderna. La eterna búsqueda de un equilibrio justo entre la eficiencia y la agilidad que la sociedad demanda del Estado y las garantías y los controles democráticos que, como ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de exigir.